Buenos días, profesora y compañeros. Esta es una dramatización para explicarnos la teoría normativa, el Estado, sanción y qué es el derecho. Espero que lo disfruten. Hola Indis, ¿Qué tal, Sebas? Imagínate, ¿te enteraste de la nueva ley? sí, no sé por qué se aprobó eso de permitir que parejas del mismo sexo adopten niños, la verdad no me parece. Total, yo tampoco estoy de acuerdo. De igual forma no estoy de acuerdo con la decisión tomada, pero hago parte de un Estado y tengo que respetar las leyes que en ellas se establecen y se contemplan. Bueno, yo no lo acepto. Si a mí no me gusta esa ley, simplemente no la obedezco y punto. Además, ¿acaso son objetivos aquellos que crean los sistemas normativos en sus decisiones y creaciones? Bueno, una de las teorías fundamentales del positivismo jurídico sostiene que la existencia y el ordenamiento de las normas de derecho dependen de un conjunto relativamente homogéneo de hechos sociales convencionales. Ello implica, entre otras cosas, que todo sujeto interesado en conocer el sentido y el alcance de los enunciados de derecho debe acudir exclusivamente a criterios verificados, fijados por convención y no a consideraciones acerca de la conveniencia que incorporan los sistemas de derecho. Tradicionalmente se ha considerado a las reglas sociales, es decir, hechos sociales genéricos en donde se puede identificar una necesidad de regulación normativa, como uno de los fundamentos que origina la norma jurídica. Aunque resulte plausible sostener que el contenido normativo de los enunciados jurídicos puede ser identificado mediante mandatos de autoridad o reglas sociales, por ejemplo, no parece correcto afirmar que su carácter normativo provenga simultáneamente de este mismo conjunto de hechos. La fundamentación de un deber u obligación parece requerir de la aceptación previa de razones o juicios de deber más abstractos que lo respalden racionalmente. Para sostener esta dificultad, algunos autores coinciden en que el carácter práctico del derecho supone en quien acepta las reglas jurídicas un razonamiento como el siguiente, por ejemplo, si la norma, a la norma la llamaremos X, es ordenada por una autoridad, a esta autoridad la llamaremos A, entonces X será obligatoria. Es decir, si X es ordenada por A, entonces X debe ser. Algunos consideran que esta premisa tiene un carácter genuinamente moral. Otras personas consideran que consiste en una regla social compartida por autoridades que asumen un punto de vista interno, y otros que es tomada una regla conceptual desprovista de contenido normativo. El siguiente concepto a tener en cuenta, claro, es la autonomía del sujeto. Nos dice la teoría que si una autoridad obliga a X persona o le impone el deber de hacer, es imperante la norma sin prejuicios de la opinión subjetiva que asuma X. Es decir, la norma jurídica posee la aptitud de imponer deberes o generar razones para la acción, aunque nadie, a diferencia de la autoridad, esté dispuesto a aceptar la acción a realizar. Ahora bien, si la norma se fundamenta en hechos sociales y la obligatoriedad de la aceptación de la misma, ¿qué asegura la objetividad de la autoridad creadora de esta? En la teoría normativa, la creación de una norma tiene algunos caracteres delimitantes, como por ejemplo su fuente. En la teoría general del derecho se aceptan 5 fuentes como fuentes creadoras de derecho. Estas fuentes son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Primeramente, la ley debe entenderse por ella como la norma que cumple con los factores de significación calificativa, es decir, significación técnica, que se requieren para que sea jurídica. Las especificaciones y requerimientos de dichos factores le confieren a la ley su particular dignidad. Ya que en los sistemas jurídicos continentales, así como la ley tiene un primado por sobre otras fuentes de derecho, también las leyes tienen una jerarquización según las condiciones más o menos exigentes para su producción. Por ejemplo, las leyes estatutarias en Colombia gozan de una estabilidad mayor que las leyes ordinarias, porque la dificultad para su modificación espera ser un mecanismo para que estas leyes se conviertan en el desarrollo o prolongación de la Constitución en ciertas materias específicas. La jerarquización de estas leyes está explicada en la famosa pirámide de Kelsen. Esta es una pirámide en la que de forma gráfica ubica los ordenamientos
normativos donde la validez de una norma depende de su concordancia con una norma inmediatamente superior. Así, primero tenemos en la cima de la pirámide a la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Y cualquier ley que no esté en concordancia con estas automáticamente será inválida. Luego le siguen las leyes de carácter legislativo firmadas por el Congreso y los decretos con fuerza de ley firmados por el presidente. A esto le siguen los actos de otras entidades con autoridades diferentes a la del presidente de la República según jerarquía. Y por último, las ordenanzas departamentales, consejos municipales, actos ordinarios, decretos y demás obligaciones expedidas por entidades municipales. Por otro lado, si nos referimos a la fuente de la costumbre, como manifestación de las fuentes del derecho, se suele considerar que este orden jurídico examinado es un orden no suficientemente desarrollado. Esta posición sin duda es incapaz de advertir la capacidad de adecuación que le presta la opinio iuris seus necessitatis, la convicción de la obligatoriedad jurídica a un medio cambiante. Esto ya que la costumbre es un elemento imprescindible en la cultura de un pueblo, inclusive el tejido conjuntivo necesario para la constitución de una nación. Puede tener relevancia en el mundo del derecho y dar lugar a reglas de comportamiento que tengan la connotación de norma jurídica y conformar, por lo tanto, un ordenamiento jurídico. Ahora bien, por jurisprudencia se entiende como un conjunto de resoluciones de los jueces o tribunales que puedan constituir un criterio auxiliar o una fuente aclaratoria para casos en los que no existe una fuente primaria para la resolución de un caso o que la misma resulte dudosa. En los países de tradición continental se suele afirmar que la jurisprudencia uniforme ejerce un influjo mayor o menor según las materias, pues en todo caso existe un primado sobre la ley, aunque se reconozca en la práctica que la jurisprudencia permita la adaptación legal a las circunstancias de los tiempos. Ahora, si hablamos de los estudios y opiniones de los juristas, lo que se conoce como la doctrina, lo mismo que la jurisprudencia no se considera una fuente en sentido original de derecho, sino un criterio auxiliar o una fuente aclaratoria, porque la doctrina es una modalidad de derecho positivo, sino que es una fuente material y no fuente formal. En tal carácter puede, por ejemplo, inspirar el fallo de un juez, una ley del Congreso, etc., pero no crear derecho, pues su influencia es persuasiva y deriva de el argumento intrínseco de los juristas al emplear y no de las disposiciones de estos, lo que de forma alguna le resta importancia. Ahora bien, si tocamos el tema de los principios generales del derecho, estos pueden decirse que son los enunciados normativos más generales que, a pesar de no haber sido integrados formalmente en los ordenamientos jurídicos particulares de una nación, recogen de forma abstracta el contenido de un grupo de ellos. Son conceptos o proposiciones de naturaleza axiológica o técnica que informan de la estructura, la forma de operación, el contenido normativo o el contenido mismo de las normas, grupos normativos, etc. En la Constitución Política Colombiana de 1991, en el artículo 230, se enseña que los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina son fuente aclaratoria y criterios auxiliares en caso de insuficiencia de la ley, es decir, en caso de oscuridad o vacíos normativos. Algunos principios generales del derecho en Colombia son, por ejemplo, los principios de equidad, libertad, justicia, fraternidad e igualdad, entre otros. Y son estos las modalidades que dan carácter objetivo y racional a la expedición de un conjunto normativo que hace parte del derecho de un Estado. Y si aún le quedan dudas de por qué es necesario cumplir estas leyes, si no son de su agrado, resulta que existen sanciones que suscitan el carácter obligatorio de cada ley. ¿Pero quién es el Estado? ¿Y qué es una sanción? El Estado es la forma como está organizado un gobierno, y esta bajo normas de convivencia humana. Les explico mejor, es la unidad jurídica donde los individuos conviven dentro de un territorio delimitado, bajo el mandato de leyes. Cabe recordar que en el nuevo Estado colombiano está organizado en una forma de república unitaria, lo que indica que el orden está sujeto a una sola fuente de impulsión legislativa, como lo es la Constitución, la cual obliga a todos los colombianos. Asimismo,
el unitarismo descentralizado con autonomía en sus entidades territoriales, como son las gobernaciones, las alcaldías, todas las entidades que hagan parte del Estado. Prescribe una intención prospectiva de la constituyente colombiana de avanzar hacia la federalización, pues sabe que descentralización extraña la autonomía legal en el manejo de los asuntos locales. Con autonomía en sus entidades territoriales deriva la posibilidad de avanzar hacia nuevas formas de Estado, con mayor poder en autonomía legislativa y facultades de autogobierno, como sería el caso de institucionalizar las religiones, el cual sería un grado de descentralización propicio para avanzar hacia el feudalismo. Podemos definir la sanción como una decisión tomada por una autoridad pública ante el incumplimiento de una regla o de una norma. La coacción es el poder legítimo que tiene el derecho para el cumplimiento ante una infracción. Las sanciones pueden ser de tipo penal, administrativo, civil, laboral, etc. ¿Cuál es la finalidad de la sanción? Castigar a las personas que han cometido una falta y resarcir el daño que éstas han causado. Para ello, las sanciones se pueden dar por medio de un cumplimiento forzoso. Cuando la persona se niega a cumplir con lo pactado, se recurren a entidades del Estado para que estos lo obliguen a cumplir con el acuerdo establecido. La indemnización tiene como fin obtener del sancionado una remuneración económica, y por otras partes esas sanciones también pueden privar de la libertad a las personas si así ésta lo requiere. Esperen, ¿y mis derechos? Pero ¿qué son los derechos? ¿Qué son los derechos? Son el conjunto de valores éticos que componen la dignidad humana propia de cada uno de los hombres desde que nacen. Estos sin hacer ninguna clase de distinción entre religión, edad, sexo, condición social o pensamiento. Estos están constituidos para validar y reconocer internacionalmente en pro de su respeto y promoción dentro del orden político, económico, cultural y social vigente. Ahora pasamos a conocer las 5 principales características de los derechos. Primera, son indispensables. Ningún ser humano puede subsistir dignamente dentro de la sociedad sin estos. Segunda, son connaturales o inherentes. Esto quiere decir que los seres humanos nacen con estos y no son el resultado de actos de autoridad o rebeldía. Tercera, son limitados porque terminan donde comienzan los derechos ajenos. Cuarta, son obligatorios. Estos imponen una obligación tanto a la persona como al Estado de hacer velar su cumplimiento. Quinta y última, son integrales. Esto quiere decir que se parte del principio de que son fundamentales y no existe una diferencia de importancia entre estos. Muchísimas gracias. Para concluir, aunque no esté de acuerdo con una ley, debo respetar su obligatoriedad y que quienes crean las leyes lo hacen pensando en la objetividad del sistema jurídico y en la necesidad de la regulación ciudadana. Y esa necesidad
de regulación es una obligación no solo social, sino también del Estado. Estado del cual yo hago parte y del cual he aceptado los derechos, que existen con el propósito de ayudarnos para sustituir dignamente en medio de la sociedad y de los deberes, que me imponen la obligación de aceptar las normas positivas del Estado. Y además de eso, si no obedezco la obligatoriedad que el Estado por medio del monopolio, la fuerza tendrá el poder de propinarme una sanción para hacer cumplir su ordenamiento jurídico, lo cual desde cualquier posición nos obligará a cumplir la ley.